Bueno, buenos días mis hermanos. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Pongamos nuestros corazones para la oración. Padre amado, Dios del cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque eres tú quien coloca el querer como el hacer. Gracias por este espacio que nos permites en tu misericordia, en tu providencia, para poder congregarnos, Señor, y poder adorar como un solo cuerpo al Dios de los cielos, al Dios que ha salvado nuestras almas y que nos sostiene y nos preserva. Padre amado, te rogamos por esta nación, te rogamos por Colombia, para que tengas misericordia de este país. Oramos, Señor, para que en tu bondad tú abras caminos y se pueda seguir extendiendo el Evangelio, el reino de los cielos. Siga avanzando, Señor, sobre esta nación. Oramos por sus gobernantes, oramos por el presidente, por los alcaldes, por los gobernadores, por los jueces, magistrados, por todas las personas que están en autoridad. Señor, rogamos que derrames de esa gracia común, Señor, que les restringas de todo aquello que vaya en contra del carácter santo del Dios verdadero y que obres en sus corazones, Señor, salvación. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que aún estos hombres, Señor, puedan conocerte. Derrama de tu misericordia, traspásalos a través de tu palabra, Señor, e inclina sus corazones a tus estatutos, para que teman tu nombre. Oramos, Señor, por Bogotá, oramos para que se siga también extendiendo el Evangelio en esta ciudad, para que siga avanzando a través de iglesias bíblicas. Levanta siervos, levanta obreros, hombres que te amen, Señor, y que tú les sostengas y les guíes para que sean líderes, Señor, que lleven la bandera de Cristo en alto. Oramos por la iglesia Raab, oramos por sus pastores, Señor, para que les sostengas, para que les proveas, para que les guardes en su doctrina, para que sean hombres bíblicos, para que sean hombres santos. Oramos por los hermanos de esta iglesia, Señor, para aquellos quebrantados, para aquellos que están en aflicción, pero también para aquellos que están en comunión, para que les afirme y les guíes por caminos rectos y de justicia. Oro por esta iglesia, Señor, oro por la iglesia Pacto de Gracia. Ruego para que en tu bondad, Señor, tú sigas derramando de tu provisión, sigas derramando de tu amor, la sigas guardando en unidad. Que esta iglesia, Señor, se caracterice por ser una iglesia en donde los hermanos se amen unos a otros y en eso conozcan que somos tus discípulos. También rogamos, Señor, que la guardes en la unidad del Espíritu Santo, de tu palabra. Oramos, Señor, para que la sigas proveyendo, guiando, sosteniendo. Oramos también, Señor, para que aquí tú levantes líderes, hombres bíblicos, Señor, que sigan avanzando en la obra del Evangelio. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por toda tu bondad y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, vivimos en una era que está dominada por las apariencias, por lo visual, lo inmediato, lo espectacular. Eso parece tener más valor que lo que es genuino. Y es fácil caer en la trampa de medir la espiritualidad por lo que se ve externamente, ¿verdad? Muchas veces creemos que lo espiritual está en lo estético de las iglesias, del templo, en la cantidad de asistentes, en la fluidez del sermón, en la
popularidad que tiene esa iglesia en las redes sociales, o incluso en el lenguaje piadoso de sus miembros. Pero detrás de esas fachadas, ¿qué hay realmente? Una persona, hermanos, puede parecer comprometida, puede parecer muy bíblica, sin embargo tener un corazón endurecido. Una iglesia puede ser activa, concurrida, aplaudida y al mismo tiempo ser una iglesia que está alejada de Dios. En el texto que vamos a examinar en esta mañana corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Nos encontramos con una escena que rompe cualquier imagen débil que nosotros podamos tener de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él llega al templo, pero no lo encuentra como una casa de oración, sino como un mercado espiritual. Y en un acto que mezcla autoridad y pureza, el Señor Jesús irrumpe con fuerza y echa todo lo que profana el templo, la casa de Dios, en nombre del Padre. Y aquí no vemos al Jesús manso y tierno, que muchas veces prefieren algunos, sino que vemos al Hijo de Dios encendido en ira santa contra la hipocresía, contra el ritualismo vacío, contra la falsa adoración. Su ira aquí, hermanos, en este pasaje no es una ira caprichosa, es una expresión del amor que Él tiene por el Padre y por la pureza de su pueblo, ese pueblo que el Padre le ha entregado. Este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, no es solamente una anécdota de la vida del Señor mientras estuvo acá en la tierra. Es una ventana al corazón de Cristo. Y es una advertencia para todos aquellos que llevamos el nombre de Jesús. Y esto es algo que nos obliga a preguntarnos honestamente si Cristo examinara hoy nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestros corazones, ¿qué encontraría el Señor? ¿Encontraría verdaderos adoradores o encontraría simplemente actores? ¿Encontraría un pueblo rendido o encontraría un mercado religioso bien administrado? ¿Qué encontraría el Señor? En nuestros sermones anteriores, recordemos que estamos estudiando el Evangelio de Juan, la serie para que crean en su nombre. Veíamos en los anteriores sermones cómo el apóstol Juan, que es el escritor de este Evangelio, nos ha ido guiando progresivamente para irnos mostrando la gloria de Jesús, y lo veíamos siendo proclamado al Señor como el Cordero de Dios. Luego contemplamos el llamado de los primeros discípulos y después fuimos testigos de la manifestación de su gloria en las bodas de Caná, donde Jesús, recuerdan, transformó el agua en vino, que fue el sermón pasado. Esa era una señal de su gracia abundante, de su provisión ante la necesidad humana. Y en ese contexto festivo de una boda, Jesús se reveló más bien como el Señor del gozo, como aquel que llena de sentido lo que está vacío, aquel que cambia la vergüenza en alegría, el que transforma lo ordinario en abundancia. Fue una muestra de misericordia y de gracia y de su gloria, lo que veíamos en el sermón pasado, ¿verdad? Pero ahora el tono del relato en el que estamos avanzando da un giro radical y pasamos de una celebración privada, como era una boda, a una confrontación pública, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Pasamos del vino que alegra al látigo que el gozo de una fiesta a la ira santa. Debemos saber algo, hermanos. Jesús no solamente transforma, Jesús también limpia. Él no vino solamente a consolar, Él vino también a confrontar
y a purificar. Hoy veremos con más claridad, mis amados hermanos, que seguir a Jesús implica algo, y es rendirse a su autoridad, es amar su santidad, es abrazar una fe que vaya más allá de lo superficial. Porque en este pasaje también se nos va a mostrar algo, y es que existe una fe que no es verdadera, que es una fe que admira a Jesús, pero que no se rinde a Él como su Señor. Y esa es la tensión que el Espíritu Santo quiere provocar hoy en esta iglesia, en nuestros corazones, en esta mañana, y es qué tipo de fe hay en nosotros. ¿Es una fe que acepta a Jesús mientras no incomode? ¿O es una fe que le reconoce como Rey? ¿Es una fe que le reconoce como Jehová de los ejércitos? Incluso cuando para purificarnos Él vuelca nuestras mesas. El título de nuestro sermón en esta mañana, hermanos, es El celo de tu casa me consume. Y vamos a estudiar tres verdades. Este sermón lo he dividido en tres puntos principales. El primer punto es Cristo y la adoración externa, versículos 13 al 17. Cristo y la adoración interna, versículos 15 al 16. Vamos a estar navegando a través del pasaje, desde el versículo 3 al 17, durante los dos primeros puntos. Y el punto 3 es Cristo y la verdadera adoración, versículos 18 al 25. Entonces vamos a leer nuestro pasaje en esta mañana, oramos y continuaremos avanzando con nuestro sermón. Vamos a retomar desde las bodas de Caná, el pasaje anterior, pero nos vamos a enfocar solamente desde el versículo 13 hasta el 25. ¿Listo? El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, pues para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían paloma les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió:
destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor, por tus misericordias. Oro, Señor, para que en esta mañana tú dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, para atesorarla, pero también para vivirla, Señor. Ayúdanos en esto, capacítanos para la obra del ministerio a través de tu verdad, Señor. Oro para que tu Espíritu, Señor, dirija nuestros corazones. Y oro para que, Señor, tengas misericordia de mi debilidad y me guíes, Señor, en este pasaje, me permitas hablar cosas que te conciernen, que me permitas hablar conforme a la verdad, de modo que tu nombre sea glorificado y tú seas honrado y tu pueblo sea bendecido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, Cristo y la adoración externa. Y nuestro pasaje, hermanos, comienza con un detalle que para cualquier judío implica más que un desplazamiento hacia una ciudad. Vemos el versículo 13, dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. La Pascua no era tan solo para los judíos una festividad nacional, no era cualquier cosa, era uno de los momentos más importantes que ellos tenían en el calendario religioso. Cada año los varones israelitas debían peregrinar, subir hasta Jerusalén para presentarse ante Dios. Y vemos esta orden en Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Hermanos, además esta fiesta le recordaba a los judíos que Dios había intervenido en un momento de la historia para liberarlos de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y fue a partir de allí que los constituyó como una nación y era un tiempo de recordar la redención pasada que Dios había hecho a ellos, pero también de renovar la esperanza en una redención que Dios traería en el futuro, ¿verdad? Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza para los judíos se hacía más urgente, porque el pueblo ahora se encontraba nuevamente oprimido, esta vez por el Imperio Romano. Entonces, cada celebración de la Pascua encendía de nuevo la esperanza de que Dios iba a obrar nuevamente, de que nos iba a volver a liberar a través de un Mesías. Los judíos en mente, cada vez que había una Pascua, ellos pensaban, ¿será que este año Dios enviará a su Mesías? ¿Verdad? Y en ese contexto es donde Jesús, nuestro Señor, decide iniciar su ministerio público en una Pascua. Ahora, cuando Jesús subió a Jerusalén, Él entra al templo, ¿verdad? Pero Él no encuentra un pueblo que esté adorando con reverencia. Lo que Él encontró en el templo fue una plaza de mercado. Dice el versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambian dinero allí sentados. Lo que debía ser, hermanos, el templo, un lugar de adoración, de oración, de comunión con Dios, era ahora un lugar de transacciones económicas, era un lugar de bullicio, de manipulación religiosa. Y por supuesto, hermanos, que había muchas razones para que existiera ese mercado. O sea, de todo lo malo no era que existiera ese mercado. ¿Por qué? Porque los viajeros que llegaban a Jerusalén
necesitaban comprar animales para el sacrificio, ya que ellos muchos venían de lugares lejanos, ¿verdad? Algunos venían de Egipto, otros venían de Roma, eran judíos, tenían que ir, recuerden, al menos una vez al año, 3 veces al año a Jerusalén, esta era una de esas veces. Además, el templo no aceptaba cualquier tipo de moneda para el pago de los impuestos, ¿verdad? Solo los ciclos de Tiro. Esta era una moneda que no llevaba impresa imágenes idolátricas, las demás monedas llevaban el César, un águila, cosas como esas. Y también los ciclos de Tiro era una moneda de plata pura, ¿verdad? Así que de alguna manera también se necesitaba que hubiera campistas, porque las personas que venían de lejos traían la moneda de su país, entonces necesitaban cambiarla para poder pagar el tributo del templo. O sea que, hermanos, el problema no era que se vendieran animales, el problema no era que existieran cambistas, sino la corrupción y la profanación que se había infiltrado en la adoración, ¿sí? Este mercado habría podido estar instalado en cualquier parte de la ciudad, pero fue instalado en el templo, y lo instalaron en una terraza llamada el patio de los gentiles. Hermanos, el único lugar en donde los no judíos podían acceder para buscar a Dios de Israel, para adorarlo, ahora estaba ocupado por un mercado, ¿verdad? El patio de los gentiles era un lugar especial, era una terraza que se convertía en un espacio misionero, ¿verdad? Un lugar de enseñanza, un lugar de búsqueda, de acercamiento para las naciones. Allí en el patio de los gentiles había maestros, y cuando la gente tenía inquietudes, gente que no era judía, ellos les explicaban la Torá, ¿verdad? Y el profeta Isaías había anunciado que el acercamiento de todas las naciones a adorar al Dios verdadero era la voluntad de Dios, era el deseo de Dios. Isaías 56:7 dice lo siguiente: y a los extranjeros que se unan al Señor para servir y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero los líderes religiosos, hermanos, habían despreciado el propósito. Aquel espacio había sido ocupado por el ruido, por el comercio, por el beneficio personal. Cambiaron la gloria de Dios por su conveniencia. El acceso de los gentiles fue desplazado por la avaricia. El sistema religioso entero aquí, hermanos, se había corrompido, y esa gran terraza de adoración había ahora sido reducida a una plaza de comercio. ¿Y acaso, hermanos, no es eso un espejo de lo que sucede hoy en día? Nuestros templos, nuestras vidas, muchas veces están ocupadas en nuestros propios intereses, en nuestra comodidad, en nuestra reputación. Está ocupada en nuestras propias agendas, que ya no tenemos espacio para aquellos que se quieren acercar a Dios. Y piénsalo en un momento, ¿cuántos falsos pastores, hermanos, no han convertido el lugar de adoración en un escenario para mostrar sus talentos? En vez de que este sea un altar en donde se hallen vidas rendidas a nuestro Señor. ¿Cuántas veces las iglesias locales no giran en torno a nuestras propias preferencias, verdad? El estilo de música que más nos agrada, la duración ideal del servicio, la duración de los sermones. Pero la verdadera pregunta que debe surgir aquí, hermanos, no es ¿qué me gusta a mí?, sino ¿qué honra más a Cristo? Porque la verdadera adoración, mis amados hermanos, no se trata de satisfacer nuestros gustos,
sino de agradar al Señor conforme a lo que a Él le agrada. La iglesia no ha sido creada para entretener. Muchos piensan que la iglesia es un lugar de entretenimiento, pero la iglesia no ha sido creada para agradar a una generación que todo lo quiere rápido, que todo lo quiere liviano, ¿verdad? Estamos aquí con un propósito: encontrarnos con un Dios que es santo, encontrarnos con un Dios que habla a través de su palabra, encontrarnos con un Dios que transforma a través de su verdad, de su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a formar discípulos fieles a Cristo si predicamos mensajes corticos, livianos? Y por supuesto, hermano, que se debe enseñar con claridad, se debe enseñar con amor, se debe enseñar con compasión, ¿verdad? Pero también con profundidad, con fidelidad, con celo. El templo no era un lugar para negociar con Dios, no era un lugar para adaptar nuestra voluntad, su voluntad a nuestros gustos, ¿verdad? Era un lugar de reverencia, era un lugar de sacrificio, era un lugar de encuentro con la gloria del Señor. Y hoy en la iglesia sigue siendo lo mismo. Este es un lugar de reverencia, este es un lugar de sacrificio, este es un lugar de encuentro con la gloria del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, no podemos permitir que nuestras preferencias reemplacen el propósito de Dios. Cuando Cristo entró al templo y lo encontró dominado por intereses humanos, reaccionó con un celo santo. ¿Cómo crees que responde hoy cuando tratamos la adoración como un producto de consumo? Cuando buscamos más nuestra comodidad que la comunión con Él. Cuando reducimos el servicio de adoración a una charla de 20 minutos, a un par de canciones animadas, porque no me gustan los sermones largos, porque preferimos lo que nos entretiene. Hermanos, la adoración no debe girar en torno a nosotros. La adoración gira en torno a la gloria de Dios, a la gloria de Cristo, y Él merece mucho más de lo que nosotros muchas veces queremos ofrecerle, ni siquiera nuestro tiempo. ¿Y qué decir de nuestra vida personal? Podemos tener una gran agenda religiosa, asistir a la iglesia, leer la Biblia, ser devocional, pero sin verdadera reverencia, sin rendición real de nuestro corazón. Decimos que Jesús es el centro, ¿verdad? Lo decimos. Nos preguntan, ¿Jesús es el centro? Jesús es el centro. Pero muchas veces lo excluimos para darle espacio a nuestro mercado interno, ¿verdad? A nuestras metas, a nuestras emociones, a nuestras prioridades. Hermanos, ¿dónde hemos dejado el celo por la gloria de Dios? ¿Qué será de quienes se nos acercan deseando conocer a Dios? A veces nuestras actitudes como iglesia, como creyentes, no facilitan que otros accedan a Cristo, sino que lo dificultan. Una iglesia que no se centra en el Señor termina siendo una barrera que crea no un puente, una barrera para los que no le conocen. Hermano, ¿qué mensaje le estamos enviando al mundo cuando nuestras vidas parecen usar a Jesús como un accesorio y no como el dueño de la casa? No lo tenemos en cuenta de esa manera. Y Cristo, hermanos, no tolera que lo desplacen. Él no es un invitado de su propio templo. Él viene con celo santo a purificar, a derribar lo que estorba, una verdadera adoración. Y si tú y yo somos el templo de Dios, la pregunta que debe surgir es: ¿será que hay algo en nuestras vidas que Él necesita limpiar hoy? Dice el versículo: haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes,
desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. El celo, hermanos, que lo consumen, como lo vemos en el versículo 17, no es un impulso emocional descontrolado que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos aquí es una manifestación de la autoridad santa que Él tiene, de su rol como el verdadero Señor del templo, de su amor por la gloria del Padre. Jesús no soporta ver el nombre de Dios manchado por una religión sin reverencia. Aquí la acción que Jesús llevó a cabo, hermanos, es una purificación. Él echa fuera a los mercaderes, derriba las mesas, expulsa a los cambistas. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo que le pertenece a Él debe estar consagrado a Dios. El versículo 16 dice: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Cristo tiene autoridad sobre la adoración. Es Él quien define cuál es la adoración que debe tener la iglesia, no los hombres, ¿verdad? Jesús no tolera una adoración corrompida. Hoy nosotros, hermanos, somos su templo, ¿verdad? Ya nosotros no vamos a un edificio en Jerusalén, ¿verdad? Sino que como iglesia nosotros somos el lugar en donde el Espíritu Santo de Dios habita, y Cristo sigue teniendo autoridad sobre el templo, sobre donde habita su Santo Espíritu. Yo te pregunto, y debemos preguntarnos, ¿qué ve Cristo cuando observa nuestras reuniones? ¿Qué ve cuando ve nuestra vida devocional personal? ¿Qué ve cuando Él escudriña nuestras motivaciones? ¿Él ve verdaderos adoradores? ¿O lo que Cristo ve es una vida de religiosidad? Una cosa, hermanos, es servir en la iglesia. Otra cosa muy distinta es servir a Cristo. Una cosa es cantar. Otra cosa muy distinta es adorar. Una cosa es estar presente en las reuniones, y otra cosa es tener nuestros corazones rendidos a Cristo. ¿Estamos nosotros rindiendo nuestra vida con reverencia o simplemente estamos cumpliendo un rito religioso? ¿Nos duele el pecado dentro de la iglesia como le dolió a Cristo? ¿Buscamos ser purificados por Él? ¿O más bien resistimos porque no toleramos que nos estorbe nuestro pecado? Preferimos vivir una vida de apariencia. ¿Qué mercado hemos permitido en la casa de Dios? Y no estoy hablando de un templo físico como el de Jerusalén, sino de la iglesia como el cuerpo de Cristo y de nuestros propios corazones como el templo del Espíritu Santo. Hemos permitido en nuestra vida personal rencores, quizá, chismes, divisiones, incluso la búsqueda de nuestro beneficio personal. Permitimos que con esto se desplace nuestra comunión con Dios. La oración a Dios, hermanos, debe ser pura. La oración a Dios debe ser reverente. Una oración centrada en Él. La pregunta es: ¿nuestra oración es genuina? O ir a la iglesia se nos ha convertido en una simple rutina religiosa, o quizá en un simple espectáculo dominical. Debemos examinar nuestras motivaciones cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, nos acercamos al pueblo de Dios, cuando servimos a Dios. Pregúntate, mi amado hermano, ¿hay prácticas o motivaciones que Cristo
tendría que expulsar de tu vida. Así como Jesús usó un azote para limpiar el templo, ¿qué azotes de la palabra de Dios o del Espíritu Santo Él necesita usar en ti para purificar lo que está estorbando tu relación con Él? Se han ido los modernos, hermanos, de comodidad, de orgullo, de materialismo, de indiferencia o de cualquier otra cosa que esté ocupando el lugar que le corresponde a Cristo. Hermanos, el Señor nos llama hoy entonces a que nos arrepintamos, a que tengamos una limpieza radical. Pero el problema que vemos aquí en este pasaje, hermanos, no era solamente la adoración, no solamente un problema externo, de forma. Lo que Jesús denuncia aquí, hermanos, no es un mercado en el templo, sino lo que denuncia aquí es una distorsión mucho más profunda. Y es la falta de reverencia del corazón humano. La escena, hermanos, lo que nos muestra aquí es una religión deformada. Lo que Cristo desenmascara en el templo es la realidad de una religión sin reverencia, que comercia con lo sagrado. Y esto nos da paso a nuestro segundo punto. Cristo de adoración interna, versículos 15 al 16. Como lo hemos dicho, hermanos, el templo debía ser el lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? De encuentro con su pueblo. Recordemos lo que dice Éxodo 25:8. El Señor dijo allí que me hagan santuario para que yo habite entre ellos. El templo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y era una sombra que apuntaba al Emmanuel, ¿verdad? Al Dios con nosotros. Pero para ese momento, ese espacio había perdido su propósito. Cuando observamos la escena que describe este pasaje, ¿verdad? Es fácil pensar que el problema aquí era la venta de animales, el ruido de los cambistas, pero cuando analizamos las palabras y las acciones del Señor, se nos revela una realidad mucho más profunda, ¿verdad? Lo que realmente provocó la indignación del Señor es la corrupción del propósito santo que tenía el templo. El templo había sido diseñado, hermanos, como un lugar de encuentro reverente con Dios y no como una feria de intereses humanos, ¿sí? Y el versículo 16 es clave para que interpretemos este pasaje. En este versículo dice: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Ahora, el verbo griego que se usa aquí, que traduce en comercio, es emporio, ¿verdad? Y lo que está señalando esta palabra, hermanos, es que aquí existía una actividad económica y de lucro. Se estaban lucrando, ¿verdad? O sea que en esta escena lo que nos encontramos es un lugar de comercio organizado que estaba legitimado por los líderes religiosos, ¿verdad? Porque estaba dentro del templo. El templo que representaba la morada de Dios entre su pueblo, que representaba la santidad, el lugar de perdón, el lugar de intercesión, ahora se había transformado en una plaza de mercado. ¿Sí? Era como si el propósito de adorar se hubiera cambiado por lo que es más útil para las personas. Y esta visión de la religión, hermanos, no es una visión del primer siglo solamente, ¿sí? Es una visión que sigue vigente hoy. Cuando vemos que en muchos lugares se predica a un Dios que es útil, pero no a un Dios que es santo, ¿verdad? Y vemos a los predicadores: ven a Cristo y tus problemas se resolverán. Diezma y serás bendecido. Sirve para que te vaya bien. Pero el texto aquí dice que Jesús echó fuera a todos.
a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas, pero Jesús no condena únicamente a los comerciantes. Él condena especialmente a los que permitieron la deformación de la religión, a los líderes religiosos. Lo más probable, hermanos, es que el sumo sacerdote y los demás líderes religiosos no habían dado el visto bueno para que se llevaran a cabo esas prácticas. Incluso ellos de pronto recibían allí parte de las ganancias, cobraban un alquiler o algo así, ¿verdad? Lo cierto, hermanos, aquí es que al no hacer nada estos líderes para preservar la santidad del templo, entonces estaban aprobando implícitamente el uso de la religión para fines personales, ¿sí? Y esto nos habla mucho del papel de que debe tener el liderazgo en la vida de la iglesia. Si los líderes, hermanos, no protegen el carácter santo del culto, en su lugar permiten que la comodidad, que las preferencias personales, que los intereses económicos sean lo que definen la manera en que se debe manejar la iglesia, entonces han dejado de ser pastores, han dejado de ser guardianes de la casa de Dios y se han convertido en simples organizadores religiosos, ¿verdad? ¿Qué te gusta a ti? Hagamos esto, pongamos luces, bailarinas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo te consientes? ¿Verdad? Hermanos, y esto es un peligro grave para la salud espiritual del pueblo de Dios, ¿verdad? Los líderes están llamados a pastorear y cuidar el pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios, conforme a la adoración que el Señor demanda, ¿verdad? Y Jesús también dirige una exhortación implícita al pueblo. Le recuerda que el lugar, el templo, no era de ellos. Mi padre, dice, la casa de mi padre. No era la casa del pueblo, no era el proyecto del pueblo, era la casa de Dios. Cuando él usa el pronombre mí, aquí Cristo está afirmando la naturaleza de su autoridad, él es Dios. Él no solo está defendiendo el honor del templo como un profeta, ¿verdad? Él lo está defendiendo como el Hijo de Dios con autoridad. Ahora, detrás de este comercio, hermanos, se persigue algo muy grave. Y es la idolatría. Y no la idolatría que a veces pensamos y nos imaginamos de adorar imágenes, ¿verdad? Sino una que es más sutil, una idolatría que es más peligrosa, la del corazón. ¿Sí? Al buscar a Dios solo como un medio para llevar a cabo nuestros propios fines, hermanos, se reemplaza la adoración verdadera. ¿Y por qué se reemplaza? Por el interés personal. El Dios de estos hombres era su propio estómago. Y este tipo de idolatría, hermanos, no destruye el edificio del templo, al contrario, lo lleva a más actividad, pero a una actividad vacía de gloria. Hermano, ¿tú has vivido alguna relación con alguien en donde solamente se te acerca porque necesita algo, digamos un amigo que te llama solamente cuando requiere que le prestes dinero, cuando que le hagas un favor, ¿verdad? Y con el tiempo nos damos cuenta, oye, tú me has llamado, tienes a pedirme favores, y nos damos cuenta que no hay amor, ¿verdad? Que no es una amistad genuina, es una amistad interesada. Y algo así es lo que denuncia nuestro Señor Jesús en el templo, una relación con Dios basada en la conveniencia y no en la comunión, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios solamente por conveniencia, ¿en qué convertimos nuestra fe? En un mercado espiritual, ¿verdad? Y esto debe llevarnos a examinar nuestros propios corazones, a examinar nuestras iglesias. Nosotros nos estamos acercando a Dios para adorarlo o para que resuelva nuestros problemas. Muchas veces buscamos sus bendiciones materiales, su protección, su ayuda, pero sin que exista un verdadero arrepentimiento, sin ningún interés de entregarnos a su señorío. Nuestra oración, hermanos, ¿qué refleja? ¿Comunión con Él? ¿O es un listado de peticiones interesadas?
Ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Vemos a Cristo como el Señor de la gloria? ¿Vemos a Cristo como Jehová de los ejércitos? ¿O lo vemos como Santa Claus, que debe darme regalos, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios con este corazón, estamos cayendo exactamente en el mismo pecado que los mercaderes del templo: usar la religión para fines personales. Hermanos, si nuestra fe se basa en buscar un yo te doy para que tú me des, hemos transformado la gracia de Dios en un negocio, ¿verdad? La oración entonces ahora es una transacción comercial, ¿verdad? Voy a cantar y a llorar más alto para que tú me des, Señor. Y esto es una profanación del Evangelio. Cristo no nos está llamando a que hagamos tratos con Él, ¿no? El Rey Jesús vino a ordenarnos a morir a nosotros mismos y a vivir para Él, ¿verdad? Él vino a ordenarnos que tomemos su cruz y que le sigamos. Jesús no vino a establecer un mercado religioso con nosotros. Él vino a establecer un reino donde Él es el Rey y nosotros sus siervos. Él no busca transacciones. Él busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, una vida religiosa sin devoción verdadera, ¿qué es? ¿Idolatría maquillada? ¿Es posible ir a la iglesia? ¿Es posible participar de los ritos de la iglesia? ¿Cantar los himnos? ¿Servir en ministerios? Y así tener un corazón frío y alejado de Dios. Si nuestra religión se reduce a simples prácticas externas, sin una consagración interna, hermanos, sin una reverencia profunda a la santidad de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Jugando a la religión, adorando a una imagen de lo que creemos que es Dios. Incluso muchas veces nos encontramos adorándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ten por seguro que Jesús viene a volcar esas mesas. Jesús viene a purificar, ¿verdad? Eso es idolatría, hermanos, por muy cristiano que parezca. La devoción verdadera, ¿cómo se manifiesta? A través de un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón obediente, no a través de una fachada religiosa. Tal vez hoy Cristo quiera volcar algunas de nuestras mesas. Hoy su voz, hermanos, sigue diciendo: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y esa casa, hermanos, somos tú y yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Preguntémonos qué está encontrando Cristo cuando mira dentro de nosotros. Y esto da paso a nuestro tercer punto: Cristo y la verdadera adoración. Aunque acaban de presenciar estos hombres una fuerte denuncia contra la corrupción del culto, que fue lo que hizo el Señor, los judíos aquí no meditaron en lo que sucedió, ¿verdad? A pesar de que el Señor citó hasta el Salmo 69, ¿verdad? Pero ellos no meditaron lo que está haciendo Él, ni se arrepintieron. Estos hombres se indignaron, ¿verdad? Y le exigen ahora al Señor una señal que justifique su autoridad, porque está haciendo esto. Y ellos le dicen en el versículo 18: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Ellos lo estaban desafiando. En otras palabras, le estaban diciendo: ¿quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Qué pruebas nos das para justificar lo que estás haciendo aquí? Y el pasaje nos dice cuál fue la respuesta del Señor. Nos dice que Él respondió: destruyan este templo y en 3 días
lo levantaré. Y esta es una declaración misteriosa para estos hombres, ¿verdad? Y la malinterpretan completamente. ¿Qué dicen estos hombres? En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Porque estos hombres, ¿en qué pensaban? Pensaban que era el templo de piedra, ¿verdad? Ese templo que llevaba varios años construyéndose, que además en ese momento todavía se estaba remodelando, lo estaba haciendo el rey Herodes, no estaba ni terminado, ¿verdad? Pero como es habitual, el Señor estaba hablando de un plano mucho más profundo que un templo de piedra. Y el apóstol Juan, el escritor del Evangelio, no da la interpretación de esta frase, lo que el Señor dijo, ¿verdad? Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Ahora, la señal que Jesús ofrecía aquí no era un milagro visible en ese momento, ¿verdad? Sino una señal definitiva, y era la señal de su resurrección, de lo que él estaba hablando. ¿Por qué? Porque Jesús era el verdadero templo, porque Jesús es el lugar donde Dios habita plenamente, en donde la verdadera adoración tendría lugar de allí en adelante. Aquí el Señor está anunciando el fin de la sombra, porque ha llegado la realidad. Él es el cumplimiento, Él es el templo, Él es el Dios, está con nosotros. Ya no se necesitarían de sacrificios, ya no se necesitaría de un altar físico, porque Cristo es el Cordero perfecto, ¿verdad? El sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Ya no necesitaría un templo terrenal, porque Cristo es el lugar definitivo de reconciliación entre Dios y los hombres. Y esta es la señal que valida su autoridad, que los judíos no entendieron. La señal que valida su autoridad es su muerte y su resurrección. Y ese, hermanos, sería el signo supremo con el que Él se muestra no solamente como un profeta, no solamente como un reformador religioso, sino como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Había llegado el Mesías prometido. Hermanos, y aquí este pasaje es increíble, porque concluye con una verdad profunda sobre la divinidad de Jesús. Dice el versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Hermanos, aunque muchos creyeron en su nombre, por los milagros que él hizo después, dice que Jesús no se confiaba de ellos. ¿Sí? Jesús, hermanos, no se deja impresionar por las multitudes. Jesús no se deja impresionar por las emociones. Él ve mucho más allá. Él ve mucho más allá de nuestras palabras. Él ve mucho más allá de nuestros cantos. Él ve mucho más allá de nuestras emociones, porque lo que Jesús ve es el corazón. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Porque Él es Dios, que su conocimiento es divino. Él conoce la fe superficial. Él conoce la fe que está basada solo en emociones. Él conoce la fe que no está basada en una comprensión profunda de quién es Él. Él conoce nuestras motivaciones ocultas. Él conoce nuestras verdaderas intenciones cuando nos acercamos a Él.
Él conoce nuestra búsqueda interesada. Él conoce nuestras máscaras religiosas. Nosotros, hermanos, podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca podremos engañar a Jesús. Muchas personas lo admiran, pero no se rinden ante Él. Lo quieren como Salvador. Quieren el cielo, ¿verdad? Pero no lo quieren como su Señor. No quieren que Él rija el camino de su vida. Jesús no se confía de aquellos, hermanos, cuya fe solo busca beneficios y no busca transformación. Este pasaje cierra enfatizando una verdad. Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. No se deja impresionar por lo superficial y por el entusiasmo, ¿verdad? Y esta misma verdad permanece hoy. Jesús hoy conoce nuestro corazón. Nada le es oculto a Él. Y esto nos debe confrontar. Porque Cristo no busca una fe construida en experiencias, en beneficios. Él nos llama a una fe profunda, a una comunión, a una entrega total, hermanos. Nos llama a entregarnos a Él no por lo que recibimos de Él, sino por quién es Él. Aunque falten todas las cosas, Él es digno de nuestra adoración. Hermanos, no basta seguir a Jesús cuando todo va bien. Él nos llama a confiar incluso cuando no entendemos sus caminos. Cuando las pruebas nos sacuden. Cuando oramos y la respuesta no llega. Ahí aún Él nos manda a confiar en Él. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿Está enraizada en la verdad de Cristo y su palabra? ¿O está sostenida solamente en lo que puedes ver, en lo que recibes? Cuando Dios me da, mi fe está arriba. Cuando no me da, mi fe está abajo. ¿Sigues a Jesús solamente cuando responde tus oraciones? ¿O también cuando estás a la espera? Cuando las cosas no marchan bien, en el silencio, en la lucha. Allí también sigues a Cristo. Jesús te está llamando a que vivas una vida transparente delante de Él. Que no le ocultes nada, porque Él ya lo sabe todo. Él es Dios, mi amado hermano. Pero eso no debe afligirte, sino conocimiento que resista el fuego, una fe que no se quiebre. Él quiere darte una fe auténtica. Por eso, hermano, ¿qué debes hacer entonces? Si Cristo está allí, quiere transformar, purificarte, acercarte, abriendo tu corazón a Él. Señor, examíname. Muéstrame lo que hay en mí. Muéstrame aquella parte de mi vida que no está rendida a ti. Y ayúdame a rendirla. Ayúdame a confiar en ti. Líbrame de una fe superficial. Ayúdame a vivir por lo eterno, no por lo temporal. Es una oración que puedes hacer y Él la va a escuchar. Porque es una oración conforme a su voluntad. Es de esa manera en que nosotros podemos vivir no como espectadores del poder de Jesús, sino como verdaderos discípulos que caminamos con Él en la verdad, en la entrega, en la fe que vence al mundo. Y ya para concluir, mis amados hermanos, hemos contemplado a Jesús en un suceso aquí en este pasaje que, lejos de ser una cita emocional, más bien nos revela quién es Él, ¿verdad? Nos revela su celo por la gloria de Dios. Vimos a Jesús en esta mañana limpiando el templo con autoridad.
¿verdad? Y esto demuestra el compromiso con la verdadera adoración que Él tiene. Él no tolera que los santos sean tratados con ligereza. Y eso nos debe hablar. Entendimos que lo que más ofendía a Jesús no era simplemente la presencia de comercio, sino la profanación de lo sagrado. Que el lugar destinado para el encuentro con Dios se había convertido en un mercado, en una religión vacía, una religión centrada en intereses humanos. Jesús, hermanos, no solo denunció a los comerciantes, sino a los líderes religiosos que permitieron esto. Porque viene a purificar nuestra oración a Dios como un medio para nuestros fines, sino que adoremos a Dios como el fin principal. Vimos que cuando los judíos le pidieron señales, ¿a quién apuntó Jesús? Hacia Él. Él es la señal, Él es el templo, Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Es a donde deben ir los hombres. Es en donde Dios se encuentra con los hombres. Jesucristo. Cristo es el cumplimiento del templo. En Él está la gloria de Dios. Ya nosotros no debemos ir a Jerusalén, a un edificio, sino a la persona de Cristo, al nuevo templo, al verdadero lugar de adoración, a Jesús, hermano. Camina hacia Cristo, hacia Cristo. Este pasaje no solamente nos revela el celo y la autoridad de Cristo, también su gracia. Él no destruye el templo, Él no nos abandona, Él se entregó a sí mismo como nuevo templo. Y Él nos llama en esta mañana, mis amados hermanos, a que examinemos nuestra vida. ¿Hay algo en lo que necesitamos ser limpiados? El llamado es claro acá. Volvamos a Cristo, adoremos con sinceridad, dejemos que sea Cristo el que reine sobre cada área de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero también en nuestra adoración. Que nuestra oración no sea un ritual vacío, mi amado hermano, sino una respuesta viva a ese Dios que nos amó hasta la cruz. Y que podamos decir al final con todo el corazón: Señor, el celo de tu casa me consume. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu bondad al traer tu palabra en esta mañana. Gracias por la disposición que le das a tu pueblo para escuchar tu verdad. Oro, Señor, para que vuelques las mesas que están estorbando una adoración genuina. Oro, Señor, para que nos capacites y podamos entender, Señor, que la oración a ti no es una oración externa únicamente, sino que debe haber una oración en su corazón. Señor, muchas veces hemos profanado el templo externo de nuestra oración, pero también el templo interno de nuestro corazón. Por eso rogamos, Padre Santo, que nos auxilies, que tu verdad, Señor, nos traspase, que nuestros corazones sean quebrantados y caminen en pos de ti, caminen hacia el verdadero templo, Señor, que eres tú. Señor, ¿qué podemos esconder si tú conoces nuestros corazones? ¿Qué podemos esconder, Señor, si tú todo lo ves? Tú eres Dios. Señor, que nuestra religión no sea una simple apariencia, sino que nuestra religión, Señor, sea una vida de adoración. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.